Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Recuerda que en estos días estamos hablando de un enemigo invisible que está azotando el mundo y está haciendo guerra con la iglesia. Y sabemos que muchos en la iglesia han sido heridos, muchos han sido engañados, otros están caminando en derrota. Hay tantas cosas que están ocurriendo y sabemos sí que hay otro grupo que ha escalado más y que está haciendo cosas para el Señor en los terrenos donde ya ha vencido. Y es importante que cada uno de nosotros no ignore estas verdades, que Satanás es un ser real, que es un enemigo que no podemos ver, pero sí vemos sus manifestaciones, cómo está causando muerte, destrucción, ¿verdad? Cómo está robando a la humanidad cada día. Él es real y Él quiere destruir toda la creación de Dios. Él es el opositor. Él se opone a Dios y a todo lo que tenga que ver con Dios. Y solamente manteniéndonos en las manos de Cristo, como terminamos la última vez, es que podemos, ¿verdad?, vencer. Tenemos que mantenernos en las manos de Cristo, tenemos que someternos a obediencia voluntaria, ¿verdad?, a la guía del Espíritu Santo que fue enviado para ayudar a la iglesia, y tenemos que salir al mundo guiado por este Espíritu Santo y con todos los dones y todo el poder que Él ha derramado sobre la iglesia, que sigue fiel y que sigue firme, ¿verdad? La iglesia debe de seguir orando por los que han caído dentro de la misma iglesia, porque sabemos que a Daniel se les reveló, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, que muchos caerían, pero para ser emblanquecido. Dios es misericordioso y aunque su pueblo ha caído, ¿verdad?, por diferentes razones, no estamos para juzgar. Dios aún así tendrá misericordia y los va a limpiar, porque siguen siendo su pueblo, siguen siendo sus hijos, y Dios tiene el control de todas esas cosas, pero nosotros tenemos que orar, tenemos que seguir intercediendo y tenemos que mantenernos fiel y firme, constantemente en oración, orando todo el tiempo, ¿verdad? Y no olvides, hay que someterse en obediencia a la guía del Espíritu Santo. Esto es muy importante que lo sepas y que lo apliques diligente, constante y fielmente, porque estamos realmente en una guerra donde sabemos que ya Jesús obtuvo la victoria, pero hay muchos que no tienen el conocimiento de esto. Y Él nos dejó aquí en la tierra para que nosotros llevemos este conocimiento, para que así como nosotros escuchamos de alguien, ¿verdad?, y vinimos al Señor, recibimos la salvación, así todo aquel que no haya escuchado pueda venir. No estamos para juzgar, Él no vino a condenar. Solamente el juicio que se estableció para Satanás, pero cada hombre aquí en la tierra tiene una oportunidad. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Por lo tanto, antes de que el hombre muera, tenemos que avanzar y proclamar la salvación mientras oramos por todos nuestros hermanos alrededor del mundo, sea cual sea la circunstancia en que ellos estén. ¿Por qué? Porque aunque Satanás no es omnipresente, Satanás tiene un equipo regado por todo el mundo trabajando para él. Quiero que vayamos a Apocalipsis 12:4, porque hoy vamos a hablar acerca de este equipo que trabaja para Satanás, ¿verdad? Quienes son sus aliados. Y tuve revelación, Dios quiso revelarme esta cosa y voy a compartir contigo. Pero primero vamos a leer Apocalipsis 12:4. Es importante que escuche cada cosa que te voy a decir. Presta atención porque el enemigo está haciendo guerra contra la iglesia. Si tú eres la iglesia, está haciendo guerra contra ti y es necesario que conozcas sus artimañas para que no te tomes desprevenido. Amén. Una vez que tú conoces a Dios y tienes tu fe en Él, entonces tienes que conocer las artimañas del enemigo para que no te engañe como lo hizo con Adán y Eva. Ya Jesús nos ha limpiado, nos ha regalado la vida eterna. Ahora nosotros tenemos que, todo lo que tiene que ver con lo que Jesús hizo es como la salvación.
Lo que hemos estado hablando, la salvación consiste en el rescate, en el perdón, en la restauración. Y en la restauración quiero que tomes en cuenta algo, que la restauración, ¿verdad? La justificación está establecida. La santificación creo que tú sabes que es progresiva, pero la restauración es como si la restauración tiene 3 etapas. Primero está la restauración del espíritu. Estás hecho alma, cuerpo y espíritu. Tienes que recordar estos detalles. Tienes que escuchar cada cosa que vamos hablando para que vayas uniendo, para que no tengas ninguna laguna. Porque si escuchas hoy y no has escuchado el resto del tiempo, es posible que alguna cosa como que te queden. ¿Qué fue lo que quiso decir? Así es que yo te invito a que te unas con nosotros y oro al Espíritu Santo para que abra tu entendimiento y tu deseo de búsqueda. Tenemos que seguir buscando. Porque si bien el Espíritu Santo me ha ungido para algo y yo lo imparto a tu vida, lo que yo imparto es una cosa, entonces tú tienes que buscar lo que el Espíritu Santo le va a añadir. Cada generación tiene que añadirle más. La cuestión no es competir. Es tan triste como tantos líderes tienen la iglesia sometida donde solamente ellos son lo que pueden brillar el fruto del Espíritu. Es triste. No, los líderes estamos para impartir lo que se nos ha dado con el propósito de trabajar en equipo en este tiempo, primero. Y segundo, que los que van subiendo, suban con cosas mayores. No podemos someter a la iglesia a que no crezca. Es un error grave. La vista se ha perdido, el enfoque se ha perdido. Iglesia, escucha. Iglesia, deja de competir, deja de querer ser mejor, deja de asustarte cuando Dios envía a alguien a la iglesia con dones hermosos. Yo no te estoy hablando cosas que no he vivido. Yo he sido acusada de todas las cosas que te pueda imaginar, pero yo no me voy a detener porque yo voy a seguir obedeciendo a Dios. Mi guerra no es con carne ni sangre, ya yo lo entendí. Ahora yo quiero que tú lo entiendas. Yo quiero que tú entiendas que tu guerra no es con carne ni sangre, es con gente que no saben y gente que se dejan engañar, pero tú estás para perdonarlo y seguir adelante. Dios te va a cuidar, Dios te va a cubrir, tú vas a cumplir el propósito y luego te vas a reunir con Él. No hay nada que temer, no hay que temerle al enemigo, no hay que temerle a la muerte, no hay que temerle al que dirán, no hay que temerle a nada. Tantas veces que el Señor nos dice, no temas. Tu temor solamente tiene que ser dirigido a Dios, por quien Él es, en reverencia, en amor, en gratitud. Pero tienes que saber cosas para que no te dejes engañar, porque estamos caminando en el mundo. Y si bien el Señor ora por nosotros para que nuestra fe no falte, tenemos que estar pendientes en comunión con el Señor. No podemos descuidar nuestra comunión con Dios. No podemos descuidar cómo el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo tiene que estar avivado todo el tiempo, tiene que estar despierto, tiene que estar alerta. Quiero que entiendas estas cosas. No es que en sí tú controlas al Espíritu Santo, pero hay cosas de tus acciones que podrían entristecerlo en ti y que se puede apagar la llama del don que Él puso en ti. Tantas cosas que tienes que entender, que tienes que tener los ojos abiertos. ¿Sabes qué? Para yo decirte estas cosas, tengo batallas porque el enemigo no quiere que tú la conozcas. El enemigo no quiere que tú las escuches, pero tú tienes que ser diligente en oración, pidiéndole al Señor, dame firmeza, quítame todo sueño, dame hambre por ti, por conocerte, por saber más, por crecer, por madurar, por mantenerme fiel hasta el final, que pedir siempre su presencia, su compañía. Tantas cosas que tenemos que pedir constantemente, su amor, su misericordia y nuestro amor hacia Él también. Él, su gracia, nos da todo lo que necesitamos, pero tenemos que pedirlo. ¿Por qué? Porque esa es la declaración de nuestro libre albedrío. Cuando declaramos lo que queremos en el camino y está alineado con el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿para qué nos puso aquí? Siempre seguro que vamos a obtener la respuesta de Dios. Siempre seguro que vamos a tener esa cobertura, esa protección. Óyeme,
Y nada importa más que cumplir el propósito fielmente, porque esta vida es solamente un espejismo de la vida eterna. Es un pedacito. Amén. Es un pedacito y tenemos que amar. Por eso es tan importante el amor, porque el amor es que nos va a impulsar día a día a seguir hacia adelante, haciendo lo que tenemos que hacer. Así que vamos a leer que dice Apocalipsis 12:4. Y abre tus oídos en el nombre de Jesús. Quiero no solamente, la fe entra por el oír. Primero entra por tu oído natural y luego va a tu oído espiritual. Y quiero que ambos estén abiertos en esta hora. En el nombre de Jesús, toca tus oídos y pídele al Espíritu Santo que lo abra en este momento. Las ondas radiales entran por tu oído para despertar la verdad, para que tú recibas revelación por el Espíritu de la verdad, que Él te lleve a toda verdad de lo que escucha, de lo que viene de Él, que conozca su voz y lo sigas a Él. Amén. Dice Apocalipsis 12:4, lee conmigo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ok. Esta tercera parte de las estrellas del cielo son los ángeles que desobedecieron a Dios. Se aliaron a Satanás, quien se rebeló contra Dios, ¿verdad que sí? Y él los arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios, convirtiéndolos a ellos también en adversarios de Dios. Él se hizo líderes de ellos y ahora estos ángeles están al servicio del mal, al servicio de Satanás para destruir. Están con el mismo propósito que tiene Satanás, destruir. Sabemos que Él no es omnipresente, sé que Él tiene todo un equipo en todos lugares obedeciendo lo que Él le manda hacer. Estos ángeles son verdaderamente espíritus, pero son espíritus malos. Si escuchaste cuando estábamos hablando de espíritu, sabrá que está el Espíritu Santo, está los ángeles, ¿verdad?, de Dios, al servicio de Dios, los que no cayeron junto con Satanás, pero también están estos espíritus de maldad que Jesús los llamó demonios. Y es por eso que se le llama a Satanás el príncipe de los demonios, porque él es quien gobierna y él tiene toda una organización. Sabemos que en Efesios 6 está la organización, ¿verdad?, que nos dio el apóstol Pablo para nuestro conocimiento, fue que están organizados en principados, en potestades, gobernadores de las tinieblas, de la oscuridad de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Quiere decir que hay un espacio en el cielo que está gobernado por ellos. Ellos están diseminados por todo el mundo, por todo el globo terráqueo, haciendo y obedeciendo lo que Satanás les ordena. Por medio de esta organización, Satanás gobierna el mundo. Es por eso que se le llama también el príncipe del mundo, quien gobierna el mundo. ¿Y cuál es el fin de él? Destruir todo. Así como él arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios, así tiene el firme propósito de arrastrar al hombre a la perdición. Él hace guerra contra el mundo, pero también hace guerra contra la iglesia de Jesucristo. Él aprovecha que es un espíritu que no le pueden ver, y se encarga de tentar al ser humano, de engañarlo en diversas formas, pero especialmente siempre tentándolo para que caigan en pecado, para que transgrieran la ley de Dios. Oye, recuerda algo, y es que si bien Jesús cumplió la ley y Él fue el final de la ley, esta ley se refiere a todo lo que tenía que ver con la institución ceremonial, la expiación, que Jesús fue el sacrificio eterno, pero la ley moral de Dios, si te pones a pensar en lo que dijo Jesús dijo que
En los 2 mandamientos que él daba se resumía la ley y los profetas. ¿A qué él se estaba refiriendo? Cuando él dijo amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, él se estaba refiriendo a que cuando tú vas a los 10 mandamientos de Éxodo, si tú te fijas, los mandamientos desde el 1 al 4 tienen que ver con el amor a Dios, con la idolatría, con el culto, a quien se les rinda, a quien se le incline, los ídolos, las estatuas, todas esas cosas. Ahí lo puedes leer en Éxodo 20, después cuando tenga un tiempo. Y del 5 al 10, todo tienen que ver con el amor al prójimo. Si tú te fijas, honrarás a tu padre y a tu madre. Lo voy a decir rapidito. No cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Si te fijas, estos mandamientos siguen vigentes. Estos mandamientos siguen totalmente vigentes por medio de los 2 mandamientos de amor que dio Jesús. ¿Por qué? Porque si cumples el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, vas a cumplir los primeros 4. Y si cumples el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, vas a cumplir los otros 6. O sea, que no es que la ley en sí, la ley de Dios, porque recuérdate que este Dios es los parámetros que Dios le puso al hombre para que vivan en armonía. Y cuando el hombre traspasa esos parámetros, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde le abre la puerta al enemigo, comenzando por la desobediencia. Por eso es que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y una de las cosas en la honra es la obediencia. Y sabemos muy bien que esta obediencia no está por encima de la obediencia a Dios, que quede claro. Tu obediencia a Dios es primero que todo y luego está tu obediencia a tus padres y así sucesivamente. Ahora no vamos a entrar en eso porque no es el tema, pero solamente quiero que entiendas que cada vez que se transgrede un mandamiento de Dios, que la persona lo hace, le abre puerta al enemigo, y estos ángeles que están de maldad, demonios como lo llamó Jesús, están diseminados por todo el globo terráqueo para cumplir las órdenes de Satanás. Tiene que quedar claro que esto no es como que si Satanás en ninguna manera puede traspasar la voluntad o la soberanía de Dios, sino que Satanás busca la forma de que el hombre mismo le otorgue el que, digamos esto, si tú transgredes la ley de Dios, el mandamiento de Dios, si tú adulteras, caíste en pecado. Quiere decir que si caíste en pecado hay una consecuencia para el pecado. ¿Y quién es el responsable de llevar a cabo la consecuencia, ¿verdad? Satanás. Entonces, como Satanás sabe eso, vive buscando la forma de que tú peques, con el propósito de destruirte. Muchas cosas más que tenemos que aprender. Abre tus oídos espirituales en esta hora. Abre tus oídos espirituales y entiende que por eso te hablo de mantenerte en obediencia a la guía del Espíritu Santo, porque si tú te mantienes en obediencia a la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar siempre a cumplir el mandamiento de Dios, a tener a Dios primero que a todas las cosas, amarlo y obedecerle, escuchar su voz primero que la de nadie, y luego amar a tu prójimo como a ti mismo, un balance entre el amor al prójimo y el amor a ti. Así es que no tienes que ni tener temor de Satanás si estás sujeto a Dios, pero también tienes que tener cuidado de no cuestionar a Dios en las cosas que Dios permite, porque Dios sabe lo que hace. Tú no conoces todas las cosas, Dios sí la conoce. Así es que ten mucho cuidado y solamente escucha lo que te estoy diciendo y confía en Dios, pase lo que pase, y obedece a Dios, pase lo que pase. La cuestión de la obediencia es algo individual. Si bien el fruto del Espíritu todos debemos desarrollarlo, los dones son diferentes y fuimos hechos diferentes para ejercer esos dones de acuerdo a un propósito diferente. Espero que haya entendido lo que acabo de decir. Los dones son diferentes. Cada uno tenemos un propósito diferente que se unen para cumplir el propósito eterno de Dios. Vamos a hacer cosas diferentes y vamos a tener cosas diferentes. Ahora, el fruto del Espíritu tiene que crecer igual en todos. Recuerda esto. Esto es muy importante. Por lo tanto, tienes que recordar lo que estamos hablando de los espíritus malos, de los espíritus buenos y de tu posición en obediencia a Dios.
¿Te quedó claro? Tienes que obedecer al Señor, obedecer su guía, obedecer sus mandamientos, no dejarte engañar del enemigo, no transgredir la ley de Dios. Sabemos que es difícil, pero Dios puso su espíritu con poder en nosotros y Él nos dice, primero, que ninguna tentación que Él permita, nosotros no, tú puedes decirle que no. Eso es lo primero. Y lo segundo, el Espíritu Santo está en ti y tú puedes recurrir al Señor. Cuando te hablaba de la restauración, ¿verdad? Que te decía que la restauración de tu espíritu ya está. Si bien la restauración que tiene que ver con todo lo que se deterioró en tu alma mientras estuviste aquí, ¿verdad? Esa restauración va a surgir junto con la restauración en la santidad, ¿verdad? Como vayas creciendo en santidad. Y también tenemos la restauración final, donde todas las cosas en conjunto, cielo nuevo, tierra nueva, todo será restaurado. Pero tu espíritu fue restaurado. Cuando viniste a Cristo, el Espíritu Santo fue puesto en ti. Por lo tanto, primero, tu espíritu, ya tú tienes acceso al trono de Dios. Ya tú puedes venir a su presencia en cada tiempo a recibir su gracia. Cuando te digo en cada tiempo, no es que venga cada año, sino cada vez que tengas una tentación, tienes que hacer un hábito de oración, tienes que hacer un hábito de intimidad, pero también hay momentos donde, por ejemplo, en los tiempos que está de refrigerio, tienes que dedicarlo a la adoración. Adorar al Señor. En los tiempos que estás de guerra, tienes que dedicarlo a la intercesión delante de su presencia y así sucesivamente. Quiero que todas estas cosas queden claras para ti. Antes de Cristo, los espíritus malos, al igual que Satanás, tenían acceso al trono de Dios. Pero una vez después del juicio, cuando la simiente, cuando se le profetizó a la mujer, el mismo Dios, porque fue una profecía que Dios le dio de algo que iba a pasar en el futuro, el mismo Dios hablando las cosas que iban a pasar de la simiente, y sabemos ya que esta simiente fue Jesús, que vino, y cuando Jesús entró al mundo, mediante su muerte y su resurrección, Él venció a Satanás y sus seguidores. Escucha esto. Satanás perdió gran poder, porque si bien todavía le queda poder sobre el mundo, él no tiene ningún poder sobre la iglesia. Solamente, óyeme, cualquier persona que está en Cristo, si tú le otorgas poder a Satanás, entonces tú se lo otorgaste. Pero si no, Satanás no tiene ningún poder sobre ti. Amén. Tienes que tener esto claro. A Jesús se le dio todo poder sobre todos los espíritus. Recuerda en Mateo 28 que Él se lo dijo a los discípulos: yo he recibido todo poder. Vayan. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer, no cometer la misma falta que cometió Eva, que cometió Adán, sino hacer lo mismo que hizo Jesús, que obedeció en todo. Jesús adquirió la llave de la muerte, las llaves del Hades, del infierno. Él tiene el poder de resucitar, de dar vida eterna. El mundo tiene una oportunidad ahora de vencer la muerte y de adquirir la perfección que perdió en el huerto del Edén a través de Jesús. Y esto tú lo tienes que saber y tienes que predicarlo. Tienes que ir a anunciarle estas buenas noticias, pero vas a tener ataques. Antes de Cristo, el pueblo de Dios se regía por leyes establecidas por Dios, pero ya Jesús cumplió todo eso. Quiero que me escuche. Jesús es el sacrificio eterno. Ahora tú recibiste todas las bendiciones. Satanás sabe, él te acecha. Él sabe que si tú desobedeces la guía del Espíritu Santo, le abriste una brecha, le abriste una puerta, le abriste un camino o le abriste tal vez un sendero anchísimo. Cuántas cosas, cuántos errores podemos cometer, pero podemos evitar estos errores sometiéndonos humildemente a Dios. Sabemos que el hombre fue incapaz de cumplir la ley, pero Jesús lo cumplió todo por nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros tenemos el poder para vencer día a día las tentaciones. Óyeme, Él nunca
dejará que tú seas tentado más de lo que tú puedas soportar, sino que Él te dará la salida. Por eso es la necesidad. Cuando estés siendo tentado, tienes que venir delante de Él. Escucha lo que te estoy diciendo. Ya no perteneces al reino de las tinieblas, pero Satanás tratará de otra vez persuadirte para llevarte a su terreno. Por lo tanto, tienes que estar alerta para que cuando Él te ataque, tú vengas delante de la presencia del Señor, porque tienes acceso a ella. A decirle: Señor, dame la salida que necesito para vencer esta tentación, lo que sea que esté pasando. Óyeme, Jesús nos redimió. Jesús le quitó el poder a Satanás. Satanás sabe el poder que tiene la iglesia en el nombre de Cristo y le está atacando fuertemente. Abre tus oídos a lo que te estoy diciendo, iglesia. Escucha, iglesia. Escucha. Tu obediencia es determinante para que Satanás siga debajo de las plantas de tus pies. Tienes que seguir hacia adelante obedeciendo y creyéndole al Señor, porque Satanás tiene aliados en todo el mundo que van a estar haciéndote la guerra y van a estar usando las personas que están cerca de ti, las personas que tú amas, que no tienen conocimiento, y va a tratar de que tú guardes rencor y va a tratar de que tú guardes resentimiento. Óyeme, tantas cosas Él va a tratar de que tú no perdones. No te dejes llevar por las maquinaciones del enemigo. Usa la gracia que Dios ha depositado en ti, que te ha dado. Haz que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario valga. No importa lo que tus familiares hagan. Sí, yo sé que duele, yo sé que molesta, yo sé que se sufre, pero tú puedes entregar todo eso al Señor y decirle que te llene de su amor, porque Él también sufrió. Y la cosa aquí es que Él era inocente, tú y yo no. Y aún así, Él pagó un precio por nuestros pecados. Ahora lo menos que podemos hacer es servirle al Señor en integridad, porque Satanás está aquí en la tierra y está obrando a través con sus huestes de maldades. Esto que te mencioné, Él está oprimiendo, afligiendo, atribulando, engañando a la gente, corrompiendo las almas. Él está llenando la mente y los corazones, la mente de pensamientos perversos y los corazones de deseos. Él está pervirtiendo los deseos del hombre. Él está envenenando las emociones y lo que quiere es finalmente destruir el cuerpo. ¿Cuántas enfermedades? Él tienta a través de tus necesidades. Entiende, todo lo que Dios te da es lo que tú necesitas. Si tú estás en Cristo, todo lo que Él te da es lo que tú necesitas. Óyeme, escucho personas a diario que si no encontraron qué comer en ese día, era que tenía que ayunar hoy. Ayuno forzado, pero ayuné. Óyeme, Dios es tan hermoso y que permite cosas para el bien nuestro también. Tienes que conocer a tu Dios, tienes que confiar en Él, tienes que confiar en Dios, en lo que Él hace, como Él lo hace, cuando Él lo hace. Tienes que tener paciencia. La paciencia y la fe tienen que estar de la mano en el caminar. Óyeme, los demonios pueden morar en un cuerpo, pueden atarlo a través de enfermedades, pueden esclavizarlo a través de las adicciones. Seducen. Satanás seduce a la humanidad, los incita a tentar a Dios, a pecar, a desobedecer y busca gente para que lo adoren. Sí, sabemos que hay gente en el mundo que tristemente han dejado que Satanás haya entenebrecido sus mentes y le están sirviendo a Satanás. Están en oposición directa contra Dios. No se están dando cuenta que están rumbo a su propia perdición. Están desaprovechando la oportunidad que Dios le da de salvarse. Tú y yo tenemos que estar activados. Te voy a decir lo que se me reveló cuando yo tenía 14 años. Conozco una señora, ya ella murió. Ella le servía a los seres, a los espíritus malos, a esos demonios. Ella les servía y estos demonios se hacían pasar por santos. Todos esos santos, discúlpeme si me escucha cualquier hermano católico, no se ofenda.
Le estoy diciendo una verdad. La Biblia dice, cuando usted le ofreció alimento a esos ídolos, se lo estaba ofreciendo a los demonios. Detrás de todos esos ídolos hay demonios. Así detrás de todas esas estatuas, lea Éxodo 20. Lea esos primeros capítulos que habla de la idolatría. No se haga imágenes ni de lo que usted vea en el cielo, ni de lo que usted vea en la tierra, ni de lo que usted vea en las aguas. Son ídolos y detrás de ellos están los demonios. Y esta señora tenía toda clase de cuadros de santos. Y sabemos que el único camino a Dios es Jesús. Y que cuando usted busca otro camino que no sea Dios, es idolatría. Es un engaño que Satanás le tiene al mundo y a muchos que se llaman cristianos. Están engañados con la idolatría. Esta señora decía que ella era católica y ella tenía todos estos cuadros, ella tenía todo un altar y ella decía que estos eran los santos, que ella le servía a los santos. Y uno va creciendo y uno ve estas cosas y uno cree que es cierto. Y la señora tenía un don de sanidad tremendo, porque ¿sabes qué? Dios nos da dones y Satanás nos engaña para usar los dones que Dios nos da, y tú tienes que ponerte alerta a estas cosas. No permita que los dones que Dios te dé lo use Satanás para su gloria y para oponerse a Dios, sino que activa esos dones en el nombre de Jesús y deja que sea el Espíritu Santo quien obre a través de ellos, y decláralo siempre. Declara que es por el poder del Espíritu Santo y que es en el nombre de Jesús. No te dejes intimidar del enemigo, pero tampoco le permita que use las cosas que Dios te ha dado para servirle a Él. Y esta señora le servía a todos estos santos, y yo te digo que habían gente verdaderamente que yo veía con mis ojos que llegaban enfermos y se sanaban. Ella santiguaba, ella le leía un vaso, cuántas cosas, y parecía, la señora era bondadosa. La señora era muy hospitalaria y le gustaba darle comida a la gente. La señora no era realmente, no es que ella era mala, pero ella nació con esta maldición generacional. Y ¿sabes qué? Al final de sus días Dios envió a alguien a hablarle la verdad y ella se arrepintió. Y los últimos días ella nunca más volvió a servirle a eso. Y conozco muchas gentes que por personas que han obedecido a Dios y han ido a llevarle, yo misma estoy orando por personas que conozco que le sirven a los demonios, que no conocen la verdad. Están engañados, están cegados, que no son malas personas, pero están engañados. Y como quiera, sea quien sea, tenemos que ir donde Dios nos envía a llevar la verdad y orar. Yo tengo años orando por personas, esperando que el Señor me envíe. Y yo voy a llegar a estos lugares cuando Dios me envíe sin ningún temor, aunque hablen lo que hablen de mí. Yo sé a quién le estoy sirviendo y sé a quién le obedezco cuando me manda. Y escucha lo que te voy a decir. Detrás de todo esto hay demonios, de todas esas estatuas, de todas esas imágenes. Óyeme, no te sientas mal conmigo. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento para que veas que detrás de todo esto que se llaman santo se esconden demonios. Nadie puede obrar en milagros si no es a través de Jesús el resucitado, el Hijo de Dios. Los santos fueron santos y murieron en Cristo. Pero tú y yo que estamos vivos no debemos buscar ni los santos, ni lo que murieron, ni nada que tenga que ver. La Biblia es clara con eso, en no consultar a los muertos. Los santos que ya murieron, murieron, y Dios lo va a resucitar en su determinado momento. Él sabe cuándo. Este no es el tema. El punto es que cuando esta mujer, esos espíritus se aposicionaban de ella. Y un día yo llegué a su casa y ella estaba en el cuarto, y yo, de averiguada, me puse a mirar por la endija de la puerta y la vi que ella estaba sentada en su silla, que ella se sentaba siempre, pero no había nadie. Pero ella estaba con esos espíritus ahí. Y yo, de atrevida, digo, ¿verdad? Y averiguada, yo entré y me le paré al lado. Y yo le pregunté, ¿quiénes son ustedes? Y esta mujer tenía sus ojos diferentes a como ella lo tenía siempre. Se le ponían como medio blancosos, así, como que perdían la esencia de la niña, de la bola negra de los ojos, ¿verdad? El color, ella la tenía así como negra y se le ponía como gris. Y yo me paré al lado y le pregunté, ¿quiénes son ustedes? Y el espíritu que estaba en ella, porque
ella se le olvidaba, cuando estos espíritus se posicionaban de ella se le olvidaba ese momento. Y como yo sabía ya algunas cosas que pasaban, yo sabía que ella tenía esos espíritus y yo le pregunté, ¿quiénes son ustedes? Porque ella hablaba siempre de muchos espíritus. Ella hablaba de una 21 división, qué sé yo, qué otras cosas. Pero yo recuerdo que yo le pregunté, ¿quiénes son ustedes? Y el espíritu a través del cuerpo de ella comenzó a llorar y me miró a los ojos. Y me dijo, nosotros somos ángeles desobedientes, que estamos aquí en la tierra por desobediencia. No me preguntes cómo. Yo sé que cuando yo escuché esas palabras, algo despertó dentro de mí. Y yo miré hacia alrededor y dije, pero estos no son santos entonces, estos son demonios. No me preguntes cómo yo lo supe, no me preguntes qué me impulsó a preguntarle, pero yo sé que los demonios son ángeles desobedientes que están aquí en la tierra porque desobedecieron a Dios. Fueron ángeles un día creados por Dios y hoy están en la tierra haciendo maldad y engañando al hombre. Yo conocí esta verdad y desde ese día entendí que estos santos no son ninguno santo nada, sino que son demonios escondiéndose detrás de eso para llevar al hombre a la idolatría, porque Satanás sabe que cuando el hombre está en idolatría, tiene todo el juicio de Dios encima de él por transgredir el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a nadie más. Vaya a Éxodo 20, esos mandamientos siguen vigentes el día de hoy. De eso hablaba Jesús cuando dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino que Él vino para que se cumpla, pero no en la forma religiosa que lo hacían los religiosos, valga la redundancia de ese tiempo, sino en la forma justa que verdaderamente Dios la estableció en amor. Amén. Así es que vamos a seguir hablando de las maquinaciones del enemigo, pero hasta hoy quiero que tengas claro que ciertamente tienes un enemigo que está luchando para destruirte y que no estás solo, pero que tú tampoco estás solo. Como dijo el profeta, Señor, abre sus ojos para que ellos vean que los que están con nosotros son más que los enemigos. Así es que los que están con nosotros son más que los enemigos, pero para esto tienes que mantenerte en las manos de Cristo, sometido en obediencia voluntaria con entendimiento, obedeciendo a Dios a través de la oración. Amén. Y del propósito que Él tiene para tu vida. Recuerda estas cosas. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.